Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado Numan. Es como que yo me enojara porque allá en Los Ángeles la gente no estaba de acuerdo con que yo estuviera ahí o porque no estaban de acuerdo con mi forma de pensar. Yo me iba a enojar por eso, por supuesto que no. Me iba a extrañar, me iba a ofender, por supuesto que no. Poco a poco coincidimos los tres en algo. Yo tenía un ex jefe, un buen jefe que me decía: Carlos, todo tiene su celebración. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Aquí nuevamente en tu canal informativo Salgado Numan. En esta ocasión tenemos a una diputada de la oposición, lo cual estaba dando declaraciones que salió de viaje y no fue bien recibida en un evento que se realizó en Los Ángeles. Veamos aquí las siguientes declaraciones. Su momento, sus tiempos. O sea, populistamente, que era lo que hacían. ¿Se recuerdan? Ustedes se acuerdan, yo creo que ya estaban jovencitos, cuando Paco Flores dijo, sabiendo que después nos enteramos era una fachada, el plan mano dura. Sí. Ok, pero eso era una fachada, pero además lo ejecutó en un mes, 2 meses, ya estaba quemado. O sea, era algo que no funcionaba, era populismo. Porque al final... Para la prensa. Un tema para la prensa. Yo me acuerdo, yo estaba trabajando en medios y era portadas y al final, ¿qué pasó? Porque yo creo que ustedes los primeros en decir, aplaudamos algo que funcionó en el pasado. Pero donde vemos AFPs no funcionó, ha sido un robo. Seguridad, ya no digamos. Entonces, para hacer las cosas bien, hay que darle esa celeridad, hay que darle ese tiempo. Yo sé que hay gente, y a mí me gusta que la gente esté pidiendo y reclamando, nada menos, es una asamblea donde nos tienen a mis compañeros, yo los veo, nos tienen a nosotros, ahí en el territorio se pueden acercar por las redes, nos pueden jalar las orejas, nos pueden pedir, sí, eso está bien, porque antes, yo se los puedo decir, no había contacto, ni siquiera podía entrar la gente a esa asamblea legislativa, o sea, no podían entrar. Ustedes son testigos cómo llegan en cada plenaria, gente que nos escribe, que dice, vamos a visitar El Salvador, soy salvadoreño viviendo hace 40 años, no había querido ir nunca, ahora quiero ir a mi país y lo primero que quiero llegar a hacer es ir a la asamblea, a una plenaria. Por supuesto, bienvenido, antes no se podía. Entonces, de eso que teníamos antes, ese hermetismo, como tú dijiste, ese oscurantismo, a un populismo que cualquiera venía y decían, hagamos esto, y les metían todo ese encantamiento que al final no funcionaba. Y yo también estoy de acuerdo con ustedes que hay que decirle a la gente, las cosas llevan su tiempo. El presidente Bukele, hasta ahora, y yo voy a hablar de lo que hemos visto, dijo, este país no va a sucumbir ante el COVID y ha sido un país ejemplar. O sea, ahí tuvimos ya una muestra. Así es. Todo lo que ha ido diciendo se ha ido haciendo, pero se ha hecho bien, no se ha hecho a la ligera. Así que aquellos que en algún momento sienten, y yo no quiero coartarles sus sentimientos, pero caen presas a veces de esos que ya no son tanto entusiastas, sino que son un poquito que tienen doble sentido. Tengan tranquilidad, que ustedes saben que esta Asamblea Legislativa está apoyando a nuestro presidente Bukele y las cosas se están haciendo de lo mejor. Tanto así que el primer tema, de algo que ya hay resultados buenos, que yo tengo para platicar con ustedes esta semana, de un tema puntual que vimos, que hago la introducción, allá en Comasagua, hubo el fin de semana pasado un asesinato. Esa noche el presidente Bukele, un asesinato de un señor que trabajaba en una finca. Tienen un nombre, en las fincas tienen un nombre, un caporal. Gracias. Entonces, el presidente Bukele dijo, no, esto no puede ser. Y ahí además, en la zona de Comasagua, un poco por la cordillera y un poco la montaña donde se han escondido, había una clica que se viene a llamar la Whitmer Locos Salvatruchos, que por décadas estuvo atemorizando a Comasagua, a la zona y por supuesto al que iba y venía. Entonces dijo, bueno, vamos a acercar el lugar. Entraron 2.000 elementos de las Fuerzas Armadas y de PNC, 2.000. O sea, esto tómese nota, no fue que mandó una cosita en conjunto. Sí, de la GCPO. Y posteriormente, y les quiero dejar a ustedes la palabra para que sigan continuando con lo que sucedió y que den también su visión de eso, no solo se capturaron los 2 asesinos, que se capturaron y se comprobaron que eran ellos, o sea, hubo un trabajo muy bien hecho a nivel de información, de inteligencia y de procedimientos, más el acompañamiento de
el armamento, los elementos bien preparados, con buen ánimo, bien pagados, en fin, todo eso para que se detuviera a más de 40 personas, Alexia. Eso es lo que finalmente se tuvo como saldo y que se puede decir Comasagua puede estar ya también sintiéndose como zona segura y vienen más, ¿verdad? Sí, fíjate, Carlos, que este caso es bastante peculiar. Y yo quiero quizás, antes de iniciar mis comentarios al respecto, enviando un saludo a la familia, mis cordiales también pésame, porque realmente, Carlos, en el pasado habíamos normalizado el que a un salvadoreño le quitaran la vida, y tú decías, asesinaron a 8, 9, 10, ni siquiera en ocasiones sabías los nombres de las personas que habían asesinado, porque eso era el día a día, y tú dabas gracias a Dios si a ti o a alguien de tu familia no le había ocurrido un hecho lamentable, porque a eso nos tenían acostumbrados. Y creo que lo que hizo el presidente Nayib Bukele es lo que se tuvo que haber hecho en este país. Lamentablemente, esas políticas públicas de seguridad fracasadas, y que ahora esos mismos que las implementaron quieren decirnos qué hacer, no funcionaron. Y seguirlas replicando sería ganarnos el repudio de los salvadoreños, porque ellos saben que esas políticas anteriores fracasaron y no funcionaron. Por eso yo lo dije esta semana, diálogo con las pandillas nunca más. Ese diálogo con las pandillas nos ocasionó alrededor de 35 homicidios diarios. Ese diálogo con las pandillas ocasionó que fueran los mareros quienes decidían quiénes entraban y quiénes salían de las colonias. Ese diálogo con las pandillas ocasionó que fueran ellos quienes tomaran incluso las decisiones de seguridad. Esa semana veíamos cómo la Fiscalía seguía ese procedimiento que tiene en contra de un exministro de Defensa que no estaba preocupado en la seguridad del país, y por eso se concentró en estarle robando dinero a los salvadoreños, y por eso teníamos a cualquier clase de persona que andaba con armamento. Por eso se robaron las armas de la Fuerza Armada, y ahí las incautaciones, incluso hasta los mismos chalecos policiales en ocasiones, los mismos trajes que utiliza la Fuerza Armada, etcétera, etcétera. Pero hay algo también que el ministro de Seguridad dijo esta semana, y que creo que es muy importante también que los salvadoreños puedan estar sabedores, porque seguramente, bueno, estamos escuchando, capturaron a 50 personas, además de eso capturaron inmediatamente a quienes habían sido los actores intelectuales y materiales también, pero eso era lo que pensábamos, que se habían capturado a los que habían estado involucrados también intelectualmente. Pero el ministro también dijo de que estas órdenes habían venido del extranjero y que son mareros que se han ido a otros países, obviamente a esconderse, porque en El Salvador ya tienen miedo de estar aquí los mareros porque saben que cometieron demasiado daño y ahora quieren estar dando órdenes desde fuera del país. Pues aún den esas órdenes afuera del país, nos alegra saber que ahora contamos con instituciones que realmente van a llegar hasta las últimas consecuencias, y por eso es que los salvadoreños no quieren que se perdonen a los que hicieron daño y ahora están pidiendo clemencia. Eso va a ser así. Antes de darte la palabra, Giovanni, quiero mostrarles un compendio, un resumen de lo que fue el cerco a Comasagua y sus capturas, bajo el video número 1, por favor, si puede control pasarlo, y luego seguimos aquí con la opinión de Giovanni al respecto, él sobre todo entendido en la parte de seguridad y también defensa.